No me importa Kobe. Ese negro maltrataba a su mamá. Y no me importa un carajo ningún negro que maltrate a su mamá y a su papá. Las leyendas de la NBA están revelando la aterradora verdad sobre Kobe Bryant, y sus palabras podrían cambiar para siempre la opinión que tienes de él. Desde Phil, que dice que Kobe es imposible de entrenar, Kobe no confía en lo que está pasando. Es una lástima. No tiene nada a lo que recurrir para que le ayude. Hasta el disgusto de Paul Shirley por él. Kobe Bryant es probablemente un auténtico sociópata. Y la brutal valoración de Charles Barkley. Estoy muy decepcionado con Kobe, intentaba demostrar que no tenía ayuda y solo tiró una vez. Esto es lo que las leyendas de la NBA realmente opinaban sobre la Mamba Negra. Phil Jackson dice que Kobe es imposible de entrenar. Es una expresión para una jugada que hacemos al final del partido, pero ¿Rudy tiene esa jugada? Kobe no confía en lo que está pasando. Es una lástima. No tiene nada a lo que recurrir para ayudarle. Cuando el maestro Zen habla, la gente escucha. Cuando Phil Jackson, el entrenador más exitoso de la historia de la NBA, califica a un jugador de incapaz de recibir entrenamiento, no es una crítica, es una sentencia de muerte profesional. Sin embargo, eso es exactamente lo que Jackson le hizo a Kobe Bryant, con una evaluación mordaz que perseguiría a la superestrella de los Lakers durante años. El libro de Jackson de 2004, The Last Season, no solo narraba la disfuncional campaña de los Lakers, sino que servía como autopsia pública del carácter de Bryant. El entrenador que había guiado a Michael Jordan a 6 campeonatos no encontraba las palabras para expresar adecuadamente su frustración por la obstinada resistencia de Kobe al baloncesto de equipo. Kobe era imposible de entrenar, escribió Jackson con precisión quirúrgica. Era demasiado terco y a menudo iba en contra del equipo. Pero el ataque a la reputación de Jackson no terminó ahí. El hombre que predicaba la filosofía del ataque triangular se encontró lidiando con un jugador que parecía decidido a destruir todo lo que él había construido. Cuando Jackson le dijo al dueño de los Lakers, Jerry Buss, que no volvería si Bryant se quedaba, no fue solo una decisión como entrenador, sino un ultimátum que puso al descubierto la tóxica relación entre dos mentes del baloncesto que deberían haber sido compatibles. La guerra psicológica continuó años después. En una entrevista de 2013, Jackson hincó el cuchillo aún más, calificando a Bryant de muy sensible y admitiendo que tenía que tener mucho cuidado al criticarlo. No se trataba de un entrenador que protegía a su antiguo jugador, sino de un maestro manipulador que revelaba al mundo la mayor debilidad de su sujeto. La descripción de Jackson de provocar a Bryant en las sesiones de vídeo, viendo cómo reaccionaba con una ira explosiva, pintaba el retrato de un jugador cuya volatilidad emocional lo hacía casi imposible de manejar. Quizás el golpe más devastador llegó cuando Jackson zanjó el debate entre Michael Jordan y Kobe Bryant con una brutal contundencia. MJ era mejor que Kobe, declaró Jackson en 2014, diciendo efectivamente al mundo que su antiguo jugador no estaba a la altura de la leyenda de los Chicago Bulls. Viniendo del entrenador que trabajó íntimamente con ambas superestrellas, esto no era una opinión, era un testimonio experto. La revelación de Jackson de que hubo algo que dije que Kobe nunca me perdonó, puso de manifiesto el daño duradero que había sufrido su relación. El maestro Zen había destrozado a su alumno, y ambos lo sabían. Cuando Jackson volvió a entrenar a los Lakers entre 2005 y 2011, su éxito no pudo borrar la verdad fundamental que había revelado. El mayor enemigo de Kobe Bryant no eran los equipos rivales, sino su propia incapacidad para someterse a la autoridad. La evaluación del entrenador se lee como un perfil psicológico elaborado por un investigador criminal. Jackson había estudiado las debilidades de Bryant, documentado sus defectos y luego publicado sus hallazgos para que todo el mundo los viera. Una traición que duele más que cualquier rivalidad en la cancha. El diagnóstico de sociópata de Paul Shirley. Kobe Bryant es probablemente un auténtico sociópata. A veces, los testimonios más condenatorios provienen de las fuentes más inesperadas. Paul Shirley, un jugador veterano que pasó exactamente 3 semanas en un campamento de entrenamiento de los Lakers, ofreció lo que podría ser la evaluación psicológicamente más inquietante de Kobe Bryant jamás registrada. Su diagnóstico no solo era duro, sino clínicamente aterrador. La revelación de Shirley en 2025 en el programa de Jason Whitlock se lee como el testimonio de un psicólogo criminalista. Así que me acerqué a Shaquille O'Neal y le dije, «Señor O'Neal, soy Paul Shirley. Estoy aquí para el campamento de entrenamiento». Y él me respondió, «Sé quién es usted». No sabía quién era yo, pero lo hizo para que me sintiera a gusto y cómodo durante todo el campamento de entrenamiento.
Era amable. Siempre me preguntaba, Shirley, ¿necesita algo? Dígamelo. Kobe Bryant era exactamente lo contrario. Me daba miedo en muchos sentidos. No se trataba de una discusión entre competidores, sino de un observador entrenado que sugería que una de las mayores estrellas del baloncesto podría estar fundamentalmente rota como ser humano. Las pruebas que presentó Shirley pintaban un retrato escalofriante. Describió cómo Bryant imitaba cada gesto de Michael Jordan de forma tan obsesiva que sus compañeros de equipo se burlaban de él a sus espaldas. Al parecer, Shaquille O'Neal lo llamaba Baby Mike, pero Shirley vio algo más oscuro. Una persona tan distante emocionalmente que no podía desarrollar su propia identidad. La incapacidad de formar rasgos de personalidad, genuinos, la copia mecánica del comportamiento de otra persona, el completo distanciamiento emocional. No se trata solo de defectos de carácter, sino de posibles indicadores de trastornos psicológicos graves. La observación clínica de Shirley se volvió más inquietante cuando detalló interacciones específicas. En sus escritos de 2007, describió a Bryant como egoísta, arrogante y completamente insufrible, señalando que sus compañeros de equipo y el personal solo toleraban su comportamiento debido a su talento para el baloncesto. Pero el detalle más escalofriante provino de las interacciones durante los entrenamientos. Shirley relató cómo Bryant escupía palabrotas a los compañeros de equipo menos importantes, tratándolos con una frialdad que sugería una completa falta de empatía. Lo que hace que el testimonio de Shirley sea especialmente creíble es su posición como observador periférico. A diferencia de los compañeros de equipo con intereses creados o los entrenadores con reputaciones que proteger, Shirley no tenía nada que ganar con su valoración. Era un jugador marginal que presenció a Bryant en un momento de descuido en el campo de entrenamiento, cuando la verdadera personalidad de la superestrella podría haber sido más visible. Su formación psicológica como escritor le proporcionó el vocabulario necesario para articular lo que otros solo podrían haber intuido. El diagnóstico de sociópata, aunque sin base médica, coincide con ciertos rasgos de comportamiento que Shirley observó de primera mano. La falta de emociones genuinas, la incapacidad para establecer relaciones auténticas, la manipulación al copiar la personalidad de los demás y el desprecio total por los sentimientos de sus compañeros de equipo. Estas observaciones forman un patrón inquietante que va más allá de la arrogancia típica de los deportistas y entra en un territorio potencialmente patológico. La valoración de Shirley es quizás la evaluación psicológicamente más condenatoria del carácter de Bryant, ya que sugiere que bajo la mentalidad Mamba se escondía algo mucho más inquietante que el espíritu competitivo. Charles Barkley revela las amenazas nocturnas de Kobe. Las llamadas telefónicas llegaban en plena noche, llenas de palabrotas y amenazas que llamarían la atención de un fiscal experimentado. La revelación de Charles Barkley sobre el acoso de 4 horas de mensajes de texto de Kobe Bryant expuso un lado de la superestrella de los Lakers que rayaba en el acoso, y posiblemente algo peor. El relato de Barkley en 2016 sobre el incidente se lee como un informe policial. Estoy muy decepcionado con Kobe. Estaba tratando de demostrar que no tenía ninguna ayuda. Lanzó una vez en la segunda mitad. Y ya sabes, en ese momento, lo comparaban con Michael, y yo digo, Michael, cuando jugaba contra los Celtics, decía, tengo que conseguir 6 o algo así. Voy a conseguirlo, da igual. No va a poder. Kobe empieza a enviarme mensajes de texto. Hijo de su madre. Hijo de su madre. Yo era joven, estoy haciendo mi trabajo, pero tú eres así. Así que discutimos. Por entonces, era alrededor de la 1 de la madrugada. Estuvimos discutiendo durante unas 2 horas. Le dije, oye tío, coge el teléfono y llámame. Deja de mandarme mensajes. Y fue genial. Más tarde nos reímos de ello. En ese momento estaba enfadado. Entendió que yo estaba haciendo mi trabajo. Pero si dejamos de lado el humor despectivo de Barkley, lo que surge es un patrón de comportamiento amenazante que plantea serias dudas sobre el estado mental y el control de los impulsos de Bryant. El detonante de este ataque digital fue la crítica de Barkley al rendimiento de Bryant en el 7º partido de las eliminatorias de la Conferencia Oeste de 2006, en el que los Lakers sufrieron una humillante derrota por 121-90 ante Phoenix. Barkley había calificado a Bryant de acaparador del balón, cuya selección de tiros perjudicaba a su equipo. Un análisis habitual para un comentarista de televisión. La respuesta de Bryant: horas de amenazas de muerte enviadas a través de mensajes de texto, lo que sugiere una incapacidad para manejar incluso las críticas profesionales rutinarias. Lo que hace que este incidente sea especialmente inquietante es el patrón de escalada.
Barkley señaló que no recibió respuestas similares cuando criticó a otras superestrellas como LeBron James, lo que indica que la reacción de Bryant fue anormalmente extrema. El hecho de que estas amenazas continuaran desde la 1 de la madrugada hasta las 5 sugiere una fijación obsesiva, casi maníaca, que iba mucho más allá de la ira competitiva normal. Las críticas posteriores de Barkley a Bryant se volvieron aún más directas y personales. Durante el funeral de Bryant en 2020, Barkley abordó de forma controvertida el defecto que todos conocemos, en referencia al caso de agresión sexual de 2003, lo que muchos consideraron inapropiado en ese momento. Sin embargo, la disposición de Barkley a sacar a relucir este tema tan delicado en un momento de duelo reveló su creencia de que el carácter de Bryant incluía graves fallos morales que no debían ser encubiertos por su muerte. La valoración de acaparador del balón no era solo un comentario deportivo, sino que Barkley identificaba un defecto fundamental de su carácter. Las estadísticas de la carrera de Bryant respaldan esta crítica: un 44,7% de tiros de campo y un récord de 14.481 tiros fallados que le costaron a su equipo innumerables posesiones a lo largo de 2 décadas. El análisis de Barkley sugería que el egoísmo de Bryant no era solo un problema de baloncesto, sino un trastorno de personalidad que se manifestaba en su incapacidad para confiar en sus compañeros de equipo y compartir el éxito. Las amenazas de medianoche revelan algo aún más siniestro: un jugador cuya respuesta a las críticas era la intimidación y la violencia. Si se combina con otros incidentes documentados de reacciones agresivas de Bryant ante lo que él percibía como desaires, surge un patrón que sugiere graves problemas de control de la ira y una posible inestabilidad psicológica. Jeremy Lin expone el liderazgo tóxico de Kobe. El enfrentamiento, que terminó en 4 meses de silencio, reveló el verdadero carácter del estilo de liderazgo de Kobe Bryant, y era más desagradable de lo que nadie había imaginado. El relato de Jeremy Lin sobre su explosivo encuentro durante la temporada 2014-15 de los Lakers expuso un patrón de abuso psicológico disfrazado de motivación, con matices racistas y manipulación emocional. La revelación de Lin en 2021 en el podcast All the Smoke describió el punto de ruptura con una claridad impactante. Le dije: mira, tú eres Kobe, yo vengo aquí para aprender de ti, así que no me importa nada, siempre y cuando me hables como a un hombre. No me hables como si fuera un niño, háblame como a un hombre y respétame. No se trataba solo de un desacuerdo sobre baloncesto, sino de un enfrentamiento sobre la dignidad humana básica. La guerra psicológica había comenzado años antes. En 2012, durante la explosiva racha del Insanity de Lin con los Knicks, Bryant había afirmado desconocer al base asiático estadounidense, diciendo a los medios: no tengo ni idea de lo que están hablando. Esto fue después de que Lin anotara 38 puntos contra los Lakers de Bryant y dominara los titulares deportivos durante semanas. El comentario despectivo no era ignorancia, sino una falta de respeto calculada para minimizar los logros de una estrella en ascenso. La prueba más dañina llegó con la reaparición de unas imágenes de entrenamiento en las que se captaba con devastador detalle el ataque verbal de Bryant a Lin. «Somos blandos como el papel higiénico, Charmin», gritó Bryant, dirigiéndose a Lin y a otros compañeros de equipo en una diatriba que dejó a Lin llorando en el vestuario después, según su compañero Nick Young. No se trataba de amor duro, sino de abuso emocional que traspasaba los límites profesionales. Pero el momento más cruel de Bryant llegó cuando descartó casualmente a sus compañeros de equipo por considerarlos inútiles. Lin recordó que Bryant le dijo al equipo: «Solo he venido a despedirme de algunos de ustedes, vagos, que van a ser traspasados». La crueldad de tachar a sus compañeros de equipo de vagos reveló una total falta de empatía y de capacidad de liderazgo que anteponía el ego a la química del equipo. No se puede ignorar la dimensión racial. El trato de Bryant hacia Lin, un jugador asiático estadounidense que luchaba por ganarse el respeto en una liga en la que se enfrentaba a retos únicos, sugería un patrón de atacar a aquellos que percibía como diferentes o vulnerables. El lenguaje de niño frente a hombre en su confrontación tenía un peso histórico que hacía que la actitud condescendiente de Bryant fuera aún más problemática. El silencio que siguió a su confrontación, 4 meses de negativa total a comunicarse con un compañero de equipo, demostró la mezquina venganza que caracterizaba el estilo de liderazgo de Bryant. En lugar de abordar el conflicto de manera profesional, Bryant optó por un castigo psicológico que dañó la química del equipo y la salud mental de Lin.
Este no era el comportamiento de un líder campeón, sino la reacción de alguien cuya autoridad había sido cuestionada y que no podía soportar que se le llamara la atención por su comportamiento inapropiado. Gilbert Arenas destruye el legado de Kobe como campeón. Cuando Gilbert Arenas decidió asesinar el legado de Kobe Bryant, no se limitó a ir a por todas, sino que llevó a cabo un desmantelamiento quirúrgico de todo lo que los aficionados creían sobre la leyenda de los Lakers. Su brutal valoración de 2025 no solo cuestionaba la grandeza de Bryant, sino que sugería que toda su reputación se había construido sobre una base de mentiras y manipulación mediática. El golpe más devastador de Arenas llegó durante su aparición en First Take. Se le consideraba un compañero. Se le consideraba un Robin, el próximo Scottie Pippen. No se trataba solo de una crítica, sino de un revisionismo histórico diseñado para despojar a Bryant de su credibilidad en los campeonatos. La comparación con Scottie Pippen fue especialmente cruel, ya que sugería que los 3 títulos de Bryant carecían esencialmente de significado, porque él no había sido la fuerza principal detrás de ellos. Arenas redobló su ataque. Solo se respeta al conductor del coche, nadie respeta al pasajero. Kobe ganó 3 anillos con Shaq, pero seguía estando en las conversaciones sobre T-Mac. La implicación era clara. Bryant era un fraude cuyos campeonatos eran méritos robados. Pero Arenas no había terminado con su trabajo de demolición. Su ataque a la mentalidad Mamba reveló lo que, según él, era el sucio secreto que todo el mundo conocía pero no quería admitir. Ahora celebramos la mentalidad Mamba, pero durante el apogeo de Kobe, todo el mundo la detestaba, especialmente sus compañeros de equipo. No se trataba solo de un comentario deportivo, sino de un testimonio que sugería que la característica definitoria de Bryant era en realidad una fuente de toxicidad que destruía el equipo. La guerra psicológica continuó con la valoración más brutal de Arenas. Te gusta Kobe porque conoces a Kobe. Si coges a Kobe, borras su nombre de tu memoria y luego pones estas estadísticas aquí, lo odiarás igual que odias a todos los demás. Esto sugería que toda la reputación de Bryant se basaba en el reconocimiento de su nombre y no en su rendimiento real. Una acusación devastadora contra su legado estadístico. Las críticas de Arenas ganaron credibilidad gracias a su historia en la cancha. Su enfrentamiento más famoso tuvo lugar el 17 de diciembre de 2006, cuando Arenas explotó con 60 puntos contra los Lakers de Bryant, superando a la supuesta superestrella en su propio pabellón. Después del partido, Arenas se jactó en el vestuario, mientras que Bryant lo tildó despectivamente de jugador sin conciencia. Un cumplido ambiguo que revelaba la incapacidad de Bryant para reconocer cuando alguien le había superado. El momento en que se produjo el ataque de Arenas lo hizo aún más dañino. Al hablar tras la muerte de Bryant, cuando las críticas se consideraban tabú, Arenas decidió romper el mito póstumo que se estaba construyendo en torno a la leyenda de los Lakers. Su disposición a atacar la reputación de un jugador fallecido sugería, o bien, un valor extraordinario, o bien una crueldad calculada. En cualquier caso, puso al descubierto verdades incómodas sobre cómo percibían realmente a Bryant sus compañeros durante su carrera como jugador. Jeff Teague cuestiona la reputación defensiva de Kobe. A veces, los testimonios más perjudiciales provienen de testigos inesperados. El ataque de Jeff Teague en 2025 a la reputación defensiva de Kobe Bryant no solo cuestionó las 12 selecciones para el equipo defensivo, sino que expuso lo que él afirmaba que era una de las mayores estafas de la NBA, un engaño sistemático que engañó a los aficionados y a los medios de comunicación durante más de una década. La aparición de Teague en su podcast Club Quinto 20 ofreció un testimonio que parecía un informe de investigación criminal. Y les voy a decir algo sobre los equipos All Defensive. Al cabo de un tiempo, meten a cualquiera en ellos. Si lo has conseguido 1 o 2 veces, 3 veces, empiezan a meterte ahí. Como 12 veces, yo jugué contra Kobe, tío. Él no defendía así. No se trataba solo de una crítica a la última etapa de la carrera de Bryant, sino de una acusación de fraude sistemático perpetrado por las instituciones del baloncesto. El devastador testimonio personal continuó cuando Teague detalló sus observaciones directas. Quizá los primeros 4 o 5 años sí, pero después ya no defendía así, hermano. Esto sugería que Bryant se había aprovechado de su reputación durante casi la mitad de su carrera, mientras seguía recibiendo honores defensivos que no merecía, un nivel de engaño que, de ser cierto, rozaba lo criminal. Pero el ataque a la reputación de Teague fue más allá de los elogios defensivos. Su admisión de que nunca le gustó ver jugar a Kobe Bryant reveló un rechazo fundamental a todo lo que los aficionados celebraban de la leyenda de los Lakers.
Nunca me gustó ver jugar a Kobe Bryant. Sabía que era frío, sabía que era un asesino, pero nunca lo vi jugar. Todo lo que hacía parecía que se esforzaba demasiado. No se trataba solo de una crítica estética, sino de un análisis psicológico que sugería que todo el enfoque de Bryant era fundamentalmente erróneo. El ataque más personal se produjo cuando Teague destrozó los equipos campeones que Bryant lideró sin Shaquille O'Neal. Ese equipo de Kobe, aparte de Kobe y Pau, era una mierda. No tenían la profundidad suficiente para ser considerados memorables. Este ataque a los equipos campeones de Bryant en 2009 y 2010 sugería que incluso su éxito, tras la marcha de Shaq, se basaba en unos cimientos débiles que no debían celebrarse. La guerra psicológica entre Teague y Bryant tenía orígenes personales. En 2014, los Lakers habían intentado fichar a Teague para ayudar a su envejecida superestrella, pero Teague rechazó la oferta alegando los altos impuestos de California. Cuando más tarde se enfrentaron, Bryant se enfrentó a él con evidente frustración. «Me dejaste aquí con esta mierda. Les dije que fueran a buscarte», refiriéndose a Jeremy Lin, a quien Bryant consideraba inadecuado. Este rechazo personal pareció alimentar la posterior voluntad de Teague de destruir la reputación de Bryant. La reacción a los comentarios de Teague fue rápida y brutal, y el exjugador de la NBA Olden Polynice lo calificó de «mentalidad de vagabundo», criticar a un hombre que no está aquí para defenderse. Pero el daño ya estaba hecho. Teague había sembrado la duda sobre uno de los atributos más celebrados de Bryant, sugiriendo que su reputación defensiva era en gran parte fabricada por unos medios de comunicación cómplices y un sistema de votación que priorizaba la narrativa sobre la realidad. Tracy McGrady afirma que podría sustituir a Kobe. La traición fue aún más dolorosa porque provenía de alguien que había llamado a Kobe Bryant su hermano. Cuando Tracy McGrady decidió destruir su vínculo con una sola declaración calculada en 2025, no solo cuestionó el legado de Bryant, sino que sugirió que cualquier jugador con talento podría haber logrado el mismo éxito, reduciendo a la leyenda de los Lakers a un componente fácilmente reemplazable. La aparición de McGrady en junio de 2025 en First Take de ESPN asestó el golpe definitivo con precisión quirúrgica. ¿Reemplazarme por Kobe con Shaq? ¿No voy a ganar un campeonato? ¿No crees que puedo llevar a los Lakers a un campeonato? Nunca he tenido la oportunidad. Sentí que si me pusieran en esa posición para ganar un campeonato, estoy seguro de que aparecería y haría lo que hago en los playoffs para elevar a mi equipo a ese nivel. No se trataba solo de confianza competitiva, sino de una disminución sistemática del papel de Bryant en 3 campeonatos consecutivos. McGrady argumentaba esencialmente que los mayores logros de Bryant eran tan circunstanciales que cualquier jugador de élite podría haberlos replicado. La sugerencia de que los campeonatos eran simplemente una cuestión de estar en la situación adecuada despojaba a Bryant de su protagonismo en su propia historia de éxito. La traición dolió aún más debido a su amistad documentada. McGrady había descrito anteriormente su relación como una hermandad, y había contado cómo se había quedado en casa de Bryant a los 19 años, viendo juntos vídeos de Michael Jordan y creando un vínculo gracias a su obsesión compartida por el baloncesto. Que alguien que conocía también la ética de trabajo y la dedicación de Bryant sugiriera que su éxito era reemplazable, se sintió como la traición definitiva. La reacción fue inmediata y brutal, lo que obligó a McGrady a pasar al modo de control de daños en cuestión de días. Su intento de aclaración en Timeless Sports reveló la gravedad de su error. Nunca debí haber dicho reemplazar. Nunca dije que fuera mejor que Kobe. Kobe es mi hermano. Para el segundo o tercer campeonato, Kobe probablemente sea el mejor jugador del juego. Pero el daño era irreversible. McGrady ya había sugerido que los campeonatos de Bryant eran circunstanciales y no merecidos. Lo que hacía que la afirmación de McGrady fuera especialmente vacía era su propio historial en los playoffs. A pesar de ser 2 veces campeón de anotación, con un promedio de más de 32 puntos por partido en 2002-03, McGrady nunca pasó de la primera ronda como opción principal. Su sugerencia de que podría haber llevado a los equipos a los campeonatos sonaba falsa si se comparaba con su rendimiento real en la postemporada. El caso de alguien que nunca había demostrado su valía al más alto nivel, afirmando que podía igualar a alguien que lo había hecho 5 veces. El momento en que se produjeron los comentarios de McGrady los hizo aún más inquietantes. Hablar tras la muerte de Bryant, cuando la leyenda de los Lakers ya no podía responder ni defenderse, sugería una notable insensibilidad o un oportunismo calculado.
el emotivo cambio de postura de McGrady, en el que llamó a Bryant su hermano y lo situó en una clase aparte junto a Michael Jordan, pareció más un control de daños de relaciones públicas que un arrepentimiento genuino. El incidente reveló cómo incluso las supuestas amistades en el deporte profesional pueden verse corrompidas por el ego y la preocupación por el legado. La disposición de McGrady a sacrificar su relación con un amigo fallecido por un momento de supuesta validación competitiva puso de manifiesto la naturaleza superficial de muchas hermandades de la NBA y lo lejos que pueden llegar algunos jugadores para proteger su propia posición histórica. La falsa acusación conmemorativa de Stephen A. Smith. El ataque se produjo en plena noche en televisión en directo, un calculado ataque a la reputación diseñado para destruir la imagen y manipular las emociones. Cuando Stephen A. Smith decidió utilizar la muerte de Kobe Bryant como arma contra LeBron James en marzo de 2025, no solo traspasó los límites profesionales, sino que cometió lo que equivalía a una difamación televisada que explotaba la tragedia para una venganza personal. La diatriba de 15 minutos de Smith en First Take incluyó la devastadora afirmación falsa: "Nunca mencioné ni discutí realmente por qué no estuviste en el funeral de Kobe Bryant". No se trataba solo de un error factual, sino de un engaño calculado diseñado para dañar la reputación de James al sugerir que había faltado al respeto a una figura universalmente querida. La acusación tenía el peso de un juicio moral, lo que implicaba que la ausencia de James representaba un fallo de carácter de primer orden. La falsedad fue rápidamente desenmascarada por varios medios de comunicación, que revelaron que James sí había asistido al funeral celebrado el 24 de febrero de 2020 en el Staples Center, aunque había pedido que no lo grabaran por respeto. La mentira de Smith no fue un simple error, sino un intento deliberado de crear una narrativa falsa que enfrentara a los fans de Bryant con James en su continua disputa. Lo que hizo que el engaño de Smith fuera especialmente insidioso fue su historial de enfrentamientos documentados con el propio Bryant. En 2019, Smith había contado cómo Bryant me había asustado muchísimo durante un enfrentamiento en 2006 por unos comentarios críticos, y había descrito a la superestrella de los Lakers como una persona potencialmente violenta y emocionalmente inestable. La disposición de Smith a temer personalmente a Bryant y luego explotar su muerte como arma contra otro jugador reveló un nivel de oportunismo que rayaba en la sociopatía. El patrón de Smith de atacar a Bryant se extendió a su análisis del baloncesto, donde cuestionaba constantemente la eficiencia y la selección de tiros de la leyenda de los Lakers. Su crítica de 2018 de que Kobe lanzaba demasiados tiros y eso a veces le costaba caro a su equipo, coincidía con la de otros detractores que describían a Bryant como fundamentalmente egoísta, pero la disposición de Smith a mantener estos ataques incluso después de la muerte de Bryant sugería un nivel inusual de antagonismo profesional. La disculpa forzada que siguió a la falsa afirmación conmemorativa de Smith se percibió más como un control de daños legales que como un arrepentimiento genuino. Me expresé mal. Me corregí en la segunda hora cuando reconocí que sí estaba presente. Fue un error mío. No debería haber sacado ese tema. El lenguaje clínico revelaba a alguien que cubría sus huellas en lugar de alguien que lamentaba sinceramente haber explotado una tragedia. La reacción en las redes sociales fue rápida y brutal, y los aficionados calificaron las tácticas de Smith de sin clase y extrañas, y lo acusaron de utilizar la memoria de Bryant para ganarse el apoyo de los Kobe stans. El incidente puso de manifiesto la disposición de Smith a sacrificar la integridad periodística y la decencia humana básica en aras de un drama televisivo fabricado. La falsa acusación sobre el memorial representó la máxima explotación de la muerte de Bryant. Utilizar la tragedia de la leyenda de los Lakers como munición en una disputa ajena al caso, y al mismo tiempo, deshonrar su memoria mediante un engaño deliberado. Las acciones de Smith revelaron cómo algunas personalidades de los medios de comunicación ven a los atletas fallecidos no como seres humanos que merecen respeto, sino como armas que se pueden utilizar en la guerra narrativa en curso. Shaquille O'Neal expone la traición de Kobe. La revelación más explosiva en la historia de la NBA llegó envuelta en un rap freestyle, plagado de palabrotas, interpretado por un gigante de 2,5 metros con un rencor que se había ido enconando durante años. Cuando Shaquille O'Neal subió al escenario de esa discoteca de Nueva York en junio de 2008, no solo estaba actuando, sino que estaba llevando a cabo un calculado ataque personal que resonaría en la eternidad del baloncesto. Las primeras líneas del rap cortaban como un bisturí. Ya sabes cómo soy, la semana pasada Kobe no podía prescindir de mí. Kobe,
Dime qué tal sabe mi trasero. Pero el verdadero veneno llegó con lo que siguió. Acusaciones que harían salivar a cualquier fiscal. O'Neal no solo atacó las habilidades baloncestísticas de Kobe, sino que arremetió contra su persona, sugiriendo que durante el caso de agresión sexual de Kobe en 2003, Bryant había sacrificado a su compañero de equipo para salvar su propio pellejo. La historia de fondo parece un thriller policíaco. Durante el interrogatorio policial sobre el incidente del hotel de Colorado, Bryant supuestamente dijo a los investigadores: «Debería haber hecho lo que hace Shaq. Shaq les da dinero o les compra coches, ya ha gastado $1 millón para mantener a las chicas calladas». No se trataba solo de una disputa entre compañeros de equipo, sino de una traición de primer orden, de las que destruyen las relaciones de forma permanente. Su asociación había sido la perfección en el baloncesto, con 3 campeonatos consecutivos entre 2000 y 2002. Sin embargo, detrás de los trofeos dorados se escondía un polvorín de resentimiento. O'Neal se autodenominaba repetidamente el líder, mientras rechazaba los intentos de Kobe de tomar el control. La tensión se intensificó hasta llegar a un punto irreparable cuando Bryant, sintiendo la presión de sus problemas legales y su inminente agencia libre, decidió sacrificar la reputación de su compañero de equipo ante las autoridades. Las declaraciones de O'Neal no eran solo entretenimiento, eran pruebas. Pruebas de lo profundo que había calado la supuesta traición de Bryant, de cómo una dinastía campeona se desmoronó no por la presión externa, sino por la traición interna. La humillación pública del grandullón a su antiguo compañero de equipo, 4 años después de su separación, reveló heridas que nunca se curaron. Cuando O'Neal defendió más tarde el puesto número 11 de Bryant en la clasificación histórica como criminal, parecía casi un síndrome de Estocolmo. Seguía protegiendo al hombre que, según se dice, le había apuñalado por la espalda cuando más se jugaba. ¿Lo más escalofriante? La calculada forma de expresarse de O'Neal sugería que no se trataba de un momento de debilidad, sino de una ejecución planificada. Había esperado, observado a Kobe luchar sin él y luego atacado cuando su antiguo compañero de equipo era más vulnerable, tras perder las finales de 2008 contra Boston. El mensaje era muy claro. Tú me necesitabas más que yo a ti, y todo el mundo lo sabe. Por último, echamos el telón a un hombre que, aunque no es una leyenda de la NBA, sí que sabe cómo subirse al carro de las noticias de actualidad. White es de los que dicen lo que piensan, y en esta ocasión, cree que Kobe no merecía todo ese revuelo. La teoría de la conspiración sobre la muerte de Charleston White. Yo y que le den a Kobe Bryant, me importa una mierda el baloncesto y ese negro. No me importa Kobe. El negro maltrató a su madre. Y me importa un carajo cualquier negro que maltrate a su madre y a su padre. Que la perra se quede con todo el dinero, negro. Que le den a Kobe Bryant. Estamos muertos, negro. Sí, me importan un carajo los negros, Kobe. Negros. A todos les gusta Kobe. Que le den a Kobe Bryant. El ataque más perturbador a la reputación de Kobe Bryant provino de una fuente inesperada. Un autoproclamado activista, cuyas teorías conspirativas sobre la muerte de la leyenda de los Lakers traspasaron todos los límites imaginables de la decencia y la compasión humana. La diatriba de Charleston White, en agosto de 2025, no solo atacó el carácter de Bryant, sino que sugirió que su trágico accidente de helicóptero fue un castigo divino por supuestos pecados familiares, creando una narrativa tan vil que conmocionó incluso a los usuarios más curtidos de las redes sociales. El venenoso video de White del 13 de agosto de 2025 lanzó un ataque psicológico con una crueldad calculada. Yo lo digo desde el fondo de mi corazón. Cualquier negro que maltrate a su mamá y a su papá, que la perra se quede con todo el dinero. No es mi tipo de negro. Negro, que se joda ese negro de mierda. Negro, a todos ustedes les gusta ese negro de mierda que juega al baloncesto y hace mates con sus tenis chirriantes. Negro, que se joda. Él no es el bebé que murió en el helicóptero. Negro. Que se joda Gigi también. Negro. Papá conducía borracho. No es diferente a un maldito conductor ebrio. Le dijeron a la perra que no volara. Le dijeron que era demasiado engreído y arrogante. Negro. Así que adelante. Sí, mató a todo el mundo. Negro. Que se joda Kobe Bryant. Negro. Mató a su bebé. Y que la perra se quede con todo el maldito dinero. Negro. Negro de mierda. Cuéntame cosas sobre él. Me he vuelto a enfadar. Pensando en ese negro cabrón. Negro. Va a dejar que la puta se quede con todo. Mamá y papá no tienen una mierda. Y la perra ni siquiera les da nada a mamá y papá. Que le den por culo a ese negro. Y a sus fans también. Que le den por culo a los Lakers. Todos. Que se jodan los Lakers. Negro. Me enojé con ese hijo de puta.
pensando en lo que ese negro hijo de puta le hizo a su maldita mamá y a su papá. Puta que se joda esa puta negro y todos sus hijos. Lo siento, solo estoy bromeando. Estoy aquí, puedo rezar por todo. Solo estoy maldiciendo a Kobe Bryant. Lo siento, sí, señora. Ni siquiera he venido al banco. Tío, no bromeo. Lo siento. Sí, no hables de mí. No hables de mí. ¿Por qué sois tan sinceros? Esto no era solo un ataque a la reputación, era terrorismo teológico que utilizaba las creencias religiosas como arma para justificar una tragedia que se cobró 9 vidas, incluida la de Gianna Bryant, de 13 años. La teoría de la conspiración reveló la disposición de White a explotar las tensiones familiares documentadas para causar el máximo impacto. La relación de Bryant con sus padres, Joe y Pam, había sido ciertamente tensa, debido a su desaprobación de su matrimonio con Vanessa Bryant en 2001, y se agravó durante un juicio en 2013 por la venta de recuerdos. Pero la caracterización que hizo White de estos asuntos familiares privados como justificación de la muerte masiva puso de manifiesto un nivel de bancarrota moral que desafiaba la comprensión. El ataque de White adquirió un especial veneno por el momento en que se produjo y la selección de sus objetivos. Al hablar 5 años después de la muerte de Bryant, cuando la leyenda de los Lakers ya no podía defenderse a sí mismo ni a sus relaciones familiares, White decidió añadir más trauma a una familia que ya estaba de luto. Su decisión de incluir a Gianna Bryant, una niña que no tenía ningún papel en las dinámicas familiares de los adultos, en su conspiración sobre la muerte, reveló a alguien dispuesto a explotar a las víctimas infantiles para llamar la atención. La justificación teológica que empleó White representaba una forma particularmente insidiosa de culpar a las víctimas, al sugerir que Dios había orquestado el accidente de helicóptero como castigo por la discordia familiar. Gracias por seguirnos. Hemos llegado al final de este clip. Para ver más contenido de este tipo, haz clic en la tarjeta que aparece en la pantalla.